General Kenobi. ¿Qué podemos conocer acerca de la memoria? Ante todo podemos conseguir ciertos indicios sobre nuestra personalidad, sobre los hechos que nos han formado o que consideramos importantes mirando hacia nuestro distante pasado. El teórico de la personalidad Alfred Adler escribió: el primer recuerdo mostrará la visión fundamental de la vida de un individuo, la primera cristalización satisfactoria de su actitud. No descubrirás nunca una personalidad sin preguntar por sus primeros recuerdos. La investigación de los recuerdos infantiles puede suscitar preguntas que llevan a respuestas provechosas para solucionar el enigma de la memoria en general. ¿Qué importancia tiene el uso del lenguaje en el almacenamiento y la conservación de los recuerdos? Es posible que la razón de que tengamos tan pocos recuerdos de nuestros primeros años consista en que no disponíamos de los instrumentos, es decir, las palabras para organizarlos de manera en que pudieran ser almacenadas, o quizá los hemos reprimido. Freud sostenía que olvidamos muchos de nuestros sentimientos y experiencias infantiles porque nos resultan problemáticos. Otra cuestión importante en el estudio de los recuerdos infantiles se refiere a la total desconfianza que debemos mostrar frente a lo que recordamos con absoluta certeza, y a la manera en que los sucesos reales llegan a ser distorsionados por historias que hemos oído o fotografías que hemos visto. La investigación de los recuerdos de la infancia representa un nuevo enfoque en el estudio de la memoria, al dirigir nuestra atención más hacia la manera como utilizamos la memoria en la vida ordinaria que hacia la manera como es estudiada en un laboratorio psicológico. ¿Cómo recordamos? Tu memoria tiene lugar en función de 4 pasos básicos. La percepción es el primer paso en este proceso. Puede ser involuntario, o bien puede hacer un esfuerzo deliberado para prestar atención a la información, y así tu percepción será más aguda. El segundo paso requiere que codifiques todo lo que se desea recordar. La codificación es el proceso de clasificación de la información. Necesitas que la información esté preparada para su almacenaje, organizándola de alguna forma significativa. Tercero, almacenas el material para que pueda permanecer en la memoria. El paso final y crucial en esta secuencia es la recuperación, es decir, extraer del almacén la información. Las dos explicaciones más conocidas de la manera en que ocurren estos procesos son la del almacenamiento y la transferencia. Modelo de memoria propuesto por Richard Atkinson y Richard Schifrin, y la del modelo de niveles de procesamiento de Ferguson, Craig y Robert Lookhart. Modelo de almacenamiento y transferencia de Atkinson y Schifrin. Contamos con 3 tipos diferentes de memoria. En primer lugar, la material atraviesa nuestros sentidos, ojos, oídos, nariz, etc. para llegar a la memoria sensorial. En menos de un segundo, esta información desaparece o es transferida de la memoria sensorial a la memoria a corto plazo, donde puede permanecer alrededor de 20 segundos. Si no desaparece en esta etapa, se dirigirá a la memoria de largo plazo, donde permanece el resto de nuestra vida. Memoria sensorial. Es como una cámara fotográfica. Toma una instantánea de lo que ves, oyes, hueles, saboreas o tocas. Esta información está constituida por la pura realidad de la vida, frente a la cual puedes reaccionar introduciéndola en la memoria o ignorándola y olvidándola. La forma como funciona este tipo de memoria ha sido demostrada por una serie de experimentos realizados por George Sperling. Sperling estableció también la naturaleza fugaz de la memoria sensorial. Demostró que si presentaba el tono con un retraso de un solo segundo, los sujetos eran capaces de recordar muy poco. Tipos de memoria sensorial. El tipo de memoria del que hemos estado hablando, la que procede de los órganos de la visión, es conocida como memoria icónica. Las imágenes icónicas desaparecen más rápidamente que las que provienen de nuestros oídos, conocida esta como memoria ecoica. James Johnson informó recientemente de una experiencia que demostraría la actuación de la memoria olfatoria o bien de la sinestésica.
Aunque también nos son familiares otras memorias sensoriales, se han realizado muy pocas investigaciones sobre ellas, salvo de la icónica y ecoica. Memoria a corto plazo. Es nuestra memoria de trabajo, nuestra memoria activa, que contiene la información que estamos utilizando en este momento. La memoria a corto plazo decae rápidamente. El repaso ayuda a retener el material en la memoria a corto plazo. La repetición elaborada hace que probablemente olvidaras los elementos una vez utilizados. Y la memoria a corto plazo es como la amplitud de su atención. Si estás distraído, olvidarás todo lo que se encuentre en la memoria a corto plazo. La capacidad de la memoria a corto plazo es reducida. Lo que George Miller llamaba el número mágico, más o menos 2, normalmente define los límites de la memoria a corta duración. El número mágico es el 7 y, como promedio, este es el número mayor de elementos que podemos almacenar en la memoria a corto plazo. Que algunas personas a veces no pueden recordar más de 5 elementos y otras, en cambio, pueden recordar a menudo más de 9. Podemos expandir la capacidad de la memoria a corto plazo. Un modo de hacerlo es a través del fraccionamiento de los elementos en unidades significativas. A esto se le conoce como el chunking. Una vez alcanzado el límite de la cantidad de información que puede almacenar, si añadieras nueva información provocarías un desplazamiento de la información almacenada, perdiéndose parte de esta a menos que haya sido almacenada en la memoria a largo plazo. La recuperación de la memoria a corto plazo es rápida y exhaustiva. Esto ha sido demostrado en los experimentos realizados por Saul Stenberg. Centrándose en el tiempo de reacción, los investigadores exploraron dos cuestiones básicas sobre la forma en que recuperamos la información de la memoria a corto plazo. Si la gente examina los elementos de la memoria a corto plazo uno tras otro, o globalmente todos a la vez. Stenberg encontró que la búsqueda para las series de memoria larga lleva más tiempo, llegando a la conclusión de que probablemente buscamos los elementos uno tras otro. La memoria a corto plazo contiene una cantidad limitada de material activado que está siendo utilizado, mientras que la memoria a largo plazo contiene una gran cantidad de material codificado normalmente inactivo. Otra manera de observar la diferencia y la relación entre estos dos tipos de memoria es comprender que todo lo que aprendemos pasa a través de la memoria a corto plazo, antes de que pueda acceder a la memoria a largo plazo. Una vez allí, habrá de ser activada para que puedas trabajar con ella. Toda la información que queramos recuperar de la memoria a largo plazo ha de pasar a la memoria a corto plazo para que pueda ser utilizada. Una vez que hayas almacenado algo en la memoria a largo plazo, no es tan probable que caiga y desaparezca ni siquiera cuando estás distraído. La importancia de la transferencia de información desde la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Imagina que nunca transfieres nada desde la memoria a corto plazo a la de largo plazo. Si algún día te encuentras con alguien, tendrías que aprender su nombre de nuevo al día siguiente, al otro y al siguiente. Si te desplazaras hacia un lugar nuevo, no serías capaz de recordar el camino hacia casa de un día para otro. Deberías volver a aprender la misma información una y otra vez a causa de la limitada capacidad de la memoria a corta duración. Hay gente que se encuentra en este limbo de memoria de corta duración perpetua. La memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo es descrita a menudo como si fuera similar al catálogo de fichas en una biblioteca o un complicado sistema de archivos o al índice de un libro. Cuantas más asociaciones establezcas con una información, más fácil será recordarla. Sin embargo, no podrás almacenar todos los detalles de una experiencia. La investigadora de la memoria Elizabeth Loftus dice que recordarás solo lo más destacado. El cerebro condensa la experiencia a nuestro servicio y parece borrar las partes aburridas para destacar las partes interesantes y da indicaciones para su almacenaje. Codificación por medio de la asociación. Aunque repasar algo, repetirlo varias veces silenciosamente o en voz alta, lo fijará en la memoria a corto plazo. Es necesario un proceso diferente para almacenarlo en la memoria a largo plazo.
Cuando lo que se quiere recordar se presenta de una manera organizada o por categorías, es más sencillo recordarlo que cuando es presentado de cualquier manera. Muchas personas tienden a organizarlo a través de la técnica del agrupamiento, es decir, reuniendo los elementos en categorías, volviéndolo a organizar en la mente en el orden que fueron presentados. Esta es una manera común de pasar el material de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Lo que sabemos del fenómeno lo tengo en la punta de la lengua. Describe situaciones en las cuales una persona no puede recordar enseguida una palabra, una imagen o un recuerdo reciente, que sin embargo sabe. A veces solucionamos el enigma rápidamente, otras después de varias horas y algunas veces nunca. Mucha gente codifica el material en la memoria de acuerdo con dos señales básicas, el sonido y el significado de la palabra. Los elementos en la memoria a largo plazo no solo se codifican por el significado y que recuperamos una palabra o un nombre en este tipo de memoria, por el aspecto que tiene, por su sonido y por el significado. Cuanto más profundo es el procesamiento, más tiempo permanece el recuerdo. Este concepto de memoria considera a esta más como un proceso activo que pasivo, siendo la memoria el resultado directo de la actividad mental del sujeto. Craig y Tullving descubrieron que los niveles más profundos de procesamiento se realizaban más lentamente y producían una mejor memorización de las palabras. Craig y Tullving descubrieron que los niveles más profundos de procesamiento se realizaban más lentamente y producían una mejor memorización de las palabras. Las pruebas de seguimiento indicaron que lo importante no era el tiempo en sí mismo, sino la profundidad de procesamiento. ¿Qué es lo que recordamos? Recordamos mejor lo primero y lo último que ¿Qué es lo que recordamos? Recordamos mejor lo primero y lo último que hemos aprendido, la curva de posición serial. Este hecho expresa los efectos de primacia, tendencia a recordar los elementos que se aprenden en primer lugar, y recencia, tendencia a recordar los elementos que se aprenden en último lugar. Recordamos mejor lo raro, el efecto de von Restorff. Recordamos mejor lo que aprendimos en un estado de ánimo similar. Recordamos mejor lo que se relaciona con sucesos emocionales significativos, recuerdos vívidos. Memoria vívida. ¿Qué tipo de sucesos o eventos capta este tipo de memoria? Capta un momento excepcionalmente importante de la historia. Tiene lugar en un momento de sorpresa y de gran significado personal y biológico. Decaimiento del trazo de memoria. La pregunta crucial sobre otros muchos olvidos no motivados es si olvidamos porque la memoria del hecho se deteriora o porque, aunque la memoria de este permanezca, posiblemente durante toda la vida no podemos llegar a él para recuperarlo. La interferencia. Otra teoría mantiene que la razón por la cual olvidamos es que otra información aprendida o antes o después interfiere en nuestros recuerdos tanto en la memoria a corto plazo como a largo plazo. Cuando algún material similar a lo que queremos recordar nos impide el repaso del material de la memoria a corto plazo, por ejemplo, si alguien nos llama justo después de haber buscado un número de teléfono, lo olvidamos. Diferentes procesos interfieren con la memoria a largo plazo. Eric Kandel ganó un premio Nobel en Medicina y Fisiología por su investigación sobre el papel que tiene en la memoria los cambios en las sinapsis nerviosas. En una serie de experimentos ingeniosos realizó en caracoles marinos, Kandel y sus colaboradores brindaron un fuerte apoyo a la teoría sináptica de Heap. Otra evidencia sugiere que los cambios químicos en la sinapsis, que son la base para la memoria, son frágiles al principio. Sin embargo, si no sucede nada que interrumpa el proceso, se hace más permanentes en el curso de unos cuantos minutos u horas. Este proceso se conoce como consolidación. Al menos para algunas formas simples de memoria, la respuesta aprendida es recordada en la sinapsis.
Después del condicionamiento clásico se incrementaba la cantidad de neurotransmisores en la sinapsis. En congruencia con este hallazgo, los compuestos que interfieren con la síntesis de proteína bloquean la formación de recuerdos por medio del condicionamiento clásico. Se estudió el cambio de la sinapsis causado por condicionamiento clásico midiendo la cantidad de neurotransmisores en las conexiones neuronales involucradas en la retirada de las agallas y los sinfones. De acuerdo con Donald Heath, la facilitación sináptica es la base biológica del aprendizaje y la memoria. Han buscado el engrama durante mucho tiempo. Todavía no existe consenso pleno de qué es o dónde se encuentra. Sin embargo, esta es una de las áreas más activas en la investigación psicológica y ya se sabe mucho. Bases biológicas de la memoria, teorías sinápticas de la memoria, búsqueda del engrama. Si no ocurriera algún cambio físico, ¿cómo podríamos recordar el nuevo aprendizaje en un momento posterior? El algo que permanece después del aprendizaje. El engrama, como le llamó el investigador pionero de la memoria, Lashley. Es la base biológica de la memoria. Aunque los neurocientíficos, la hipnosis ha liberado con éxito los recuerdos reprimidos en casos similares. Loftus y Loftus sostienen que muchos recuerdos no se pueden recuperar porque los recuerdos ya no existen. Sin embargo, su propio estudio nos permite constatar la existencia tanto de opiniones en favor como en contra de su tesis. Tulving ha mostrado que cuando se proporciona a los individuos las claves de recuperación al aprender algo por primera vez, esas claves lo ayudarán a recordarlo más tarde. Tales claves pueden ser palabras que rimen o que estén asociadas con una lista de palabras que el sujeto ha aprendido. Fallo en la recuperación. En este tipo de olvido, el trazo de memoria existe, pero no podemos llegar a él, lo que demuestra que la gente normal a menudo tiene la misma dificultad en recuperar los recuerdos que los amnésicos. En la interferencia retroactiva, la información que aprendemos después produce una barrera de memoria que interfiere el recuerdo del material aprendido previamente. La información nueva es admitida borrando la antigua, a pesar de que ésta hubiera sido bien aprendida. La interferencia proactiva describe una situación en la cual la información que se aprendió con anterioridad infiere con la habilidad para recordar la información nueva. Algunos influyentes teóricos como Shiffrin y Atkinson sostienen que perdemos el material de la memoria a corto plazo a causa del decaimiento del trazo de memoria, pero que cualquier suceso almacenado en la memoria a largo plazo permanece allí para siempre y cualquier olvido de este material es debido a la dificultad de su recuperación. Olvido motivado o represión. A veces olvidamos material almacenado en nuestra memoria a largo plazo, porque parece que hay algún beneficio personal en no recordar. Así olvidas el nombre de alguien que no te interesa o la cita con el dentista con el que no quieres acudir. Reprimes los recuerdos tristes, embarazosos o dolorosos. Pasar un tiempo adicional reaprendiendo o estudiando de nuevo el material que deseamos recordar merece muchas veces la pena. Progresivamente, incluso los efectos del reaprendizaje van disminuyendo de forma que no resulta absolutamente eficaz estudiar innumerables veces una cosa para que no se nos olvide nada de ella. ¿Por qué olvidamos? Todos nos olvidamos constantemente de todo tipo de cosas. Los psicólogos han llegado incluso a demostrar que olvidamos de una manera ordenada y de acuerdo con unos principios establecidos. El primer investigador de la memoria, Ebbinghaus, establece que olvidamos muy rápidamente al principio, pero que después el olvido se hace marcadamente más lento. Ebbinghaus opinaba que la lentitud con la cual iba olvidando indicaba claramente que hubiera tardado mucho en olvidar la serie por completo. Llenar los espacios vacíos puede tener implicaciones de vida o muerte. Nuestros recuerdos responden a dos tipos de información, la que recibimos durante la percepción del hecho original y la que introducimos después, y que este material que incorporamos con posterioridad puede actuar como los colores en una acuarela, filtrándose en el dibujo anterior, modificándolo profundamente.
Neisser cree evidente que la gente relata muchas veces la descripción de los sucesos que recuerda y que la fotografía se ha realizado posteriormente dado el significado que adquiere el acontecimiento en la mente de la persona después del suceso. Es importante poder recordar hechos significativos. Neisser propone otra explicación para este tipo de recuerdos. Presentó pruebas de que a menudo son imprecisos y que años más tarde difícilmente tenemos manera de comprobar los recuerdos de un individuo sobre lo que estaba haciendo en un momento dado. Etapas de la memoria y el encéfalo. Los resultados de la investigación sobre el papel del encéfalo en la memoria revelan dos formas en que difieren la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. 1. Diferencias en el papel de los cambios sinápticos. Y 2. Diferencias en las estructuras del encéfalo involucradas en la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Primero, existe amplia evidencia de que los cambios en la sinapsis están involucrados en los recuerdos a largo plazo, pero no en los recuerdos de corto plazo. Segundo, diferentes estructuras encefálicas están involucradas en la memoria a corto plazo y recuperarla luego. ¿Cómo todavía puedo recordar esta escena? Se debió almacenar y procesar temporalmente en el hipocampo, luego transferida al lóbulo occipital de la corteza cerebral, donde se procesó primero. A medida que recuerdo, mis lóbulos frontales juegan el papel clave. De este modo, parece que las tres etapas de la memoria involucran una variedad de estructuras encefálicas diferentes a medida que la información es almacenada y recuperada. No obstante, esas estructuras encefálicas trabajan en estrecha coordinación conforme a la información pasa a la memoria y es recuperada de la memoria. Amnesia retrógrada. Por lo general hay poca o ninguna perturbación de la memoria a corto plazo, y el individuo puede crear nuevos recuerdos de largo plazo durante el periodo después de la amnesia. El periodo de la pérdida de memoria no abarca toda la vida del individuo, sino que se extiende hacia atrás en el tiempo por un periodo de minutos o días. La estructura biológica clave que fue dañada en la cirugía de HM y que a menudo es lesionada en la amnesia anterrógrada es el hipocampo. Se cree que esta estructura encefálica rige la transferencia de recuerdos. El caso de HM también sugiere que el hipocampo juega un papel importante en la memoria episódica, pero no en la memoria procedimental. El daño al hipocampo permite los recuerdos procedimentales nuevos y antiguos, pero impide la formación de nuevos recuerdos declarativos de largo plazo. La amnesia anterrógrada como la retrógrada son experimentadas por los individuos con el síndrome de Korsakoff, un trastorno encefálico causado por la pérdida prolongada de la vitamina tiamina de la dieta de los alcohólicos crónicos. Los individuos con síndrome de Korsakoff a menudo entran en confabulación cuando no pueden recordar algo que se necesita para completar una afirmación.